Esto es Radio Cuco, esto es Pizpireta Comics. Y en esta ocasión, el Monito os trae una entrevista muy especial. Nos hemos trasladado a la parada del cómic en la calle Cibelas, en Valladolid, para entrevistar ni más ni menos que a Antonio Altarriba. Y así, aprovechando que se encuentra por tierras castellanas, hemos querido trasladar los micrófonos de Pizpireta Comic para robarle un poco de su tiempo y entrevistarle en torno a la trilogía egoísta. Yo asesino, yo loco, yo mentiroso. Una trilogía que no dejará indiferente a nadie. Thriller, terror, suspense. El mundo del arte, la industria farmacéutica, el mundo de la política. Todo pasará por el filtro de Antonio Altarriba y Keko. Así pues, hablaremos de la trilogía egoísta y, por supuesto, como no, de cómics. Pizpireta Comics. Pizpireta Comics. Pues en el Pizpireta de hoy nos encontramos en la parada del cómic. Tenemos con nosotros a Antonio Altarriba. La verdad es que no necesita mucha presentación, pero bueno, para algún despistado o alguien que no le conozca, pues decir que es novelista, ensayista, crítico de cómics. Lo que a nosotros nos importa y lo que a nosotros nos interesa, que es el mundo del cómic, pues lleva participando en multitud de proyectos desde los 70. Hace muchos años, en diferentes fanzines, publicaciones, Rambla, 1984, Víbora, bueno. Sí. Yo he de decir que estos días, cuando es para preparar la entrevista, me he metido en tu página web, así para curiosear un poco, y me he encontrado una historia que me parece súper significativa, que quiero compartir, y es que tú cuentas que cuando ibas al colegio de niño siempre ibas con un compañero. Ah, sí. Y que ibais y volvíais juntos y que tú pues te encargabas de ir contándole una historia y creando esa historia. Sí. Y así te garantizabas que al día siguiente ese compañero querría volver contigo para seguir escuchando esa historia. Y esto sí que lo voy a leer literal, sí. Como sale en tu página web. Pues dices: esa manera de iniciarme en el arte de narrar me dejó claro desde un principio que, al igual que tantos otros, escribo para que me quieran, o al menos para que me acompañen al colegio. Así que bienvenido a Radio Cuco, Antonio. Muchas gracias a Radio Cuco, muchas gracias también a la librería que nos acoge, ¿no? La parada, y muchas gracias al público que está presente y que os habéis tomado la molestia de venir aquí a escucharme. Y nada, estoy dispuesto aquí a que me acribilles a preguntas de estas aceradas, de estas... O sea que tú mandas lo que me vayas preguntando, yo bueno, te diré casi toda la verdad. Pues lo que hoy nos ocupa más es la trilogía del yo, la trilogía que se ha venido a llamar trilogía egoísta. La verdad que cuando surgió la oportunidad de hacerte estas charlas, pues me la he releído otra vez entero. En ellos encuentro un poco de novela negra, thriller, sátira política, encuentro incluso grados elevados de erotismo en algunos momentos. Me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías tú esta trilogía?
Bueno, mira, yo creo que sí, es una trilogía que es fundamentalmente una visión que quiere ser al mismo tiempo entretenida, pero despiadada de algunos de los comportamientos y de las actitudes sociales del momento, de resumir muy rápidamente el contenido de cada uno de los tres tomos. Yo asesino lo que tiene como que es el primero que apareció, los tres libros, quizá lo que tiene como trasfondo es la impostura intelectual, artística, universitaria. Yo he sido durante 40 años profesor en la Universidad del País Vasco, y una de las cosas que me ha sorprendido es que, siendo un terreno que no sé si vosotros conocéis, supongo que, o no sé, o como profesores o como alumnos conoceréis el ambiente universitario, se supone que la universidad es un espacio donde los profesores nos paseamos por los pasillos recitando versos de Góngora, haciendo reflexiones. Pues recuerdo cuando Platón, no sé qué, contaba aquello y todo eso, ¿no? Entonces puede parecer que es un lugar, pues eso, apacible, para el conocimiento, para la reflexión, etcétera. Y bueno, pues cualquiera que hayáis estado dentro de la universidad sabéis que no tiene nada que ver con eso. Es un espacio que cada vez yo creo que está más asfixiado por dos corrientes imparables, que es, por un lado, la burocracia y por otro lado el didactismo, ¿no? Estas especies de metodologías obligatorias para la enseñanza de cualquier asignatura. Yo por lo menos tenía la suerte de dar una asignatura que era literatura francesa, que bueno, tiene el suficiente número de autores malditos y de inasumibles por el sistema como para poder hacer clases más o menos entretenidas. Y luego, pues claro, lo más duro y lo más cruel es que las rivalidades internas entre los compañeros son muy duras. Daros cuenta de que, por un lado, somos compañeros, pero al mismo tiempo somos enemigos en la medida en la que competimos, muy probablemente. Es decir, la persona con la que tú compartes el despacho es seguramente la persona en la que en una oposición tendrás que competir con él para conseguir una plaza. Entonces son amistades que siempre tienen un trasfondo, no te puedes fiar son relaciones que siempre tienen un trasfondo inseguro, con mucha educación y con muy buenas palabras y con mucha prosa tipo boletín oficial del Estado. Te pueden clavar un puñal por la espalda, pero sin dejar de sonreír, ¿no? En esto, ¿no? Entonces me pareció que ese mundo, y luego también el mundo de la creación artística, porque está muy relacionado, el protagonista es profesor en la misma universidad en la que yo trabajé, en la Universidad del País Vasco. De hecho, el despacho que ocupa es el despacho que yo ocupé durante muchísimo tiempo. Allí planteaba dos cosas. En un principio, pues bueno, lo de la impostura artística, de la creación artística. Yo creo que se hace un repaso por muchas de las manifestaciones del arte contemporáneo en las que a veces nos quedamos admirados, a veces un poco atontados, a veces decimos, bueno, o no lo he entendido o me está tomando el pelo, porque claro, son a veces performance, tipo de actuaciones y todo esto que... Entonces era un mundo que yo creo que se merecía un buen repaso. Y luego, de manera muy provocadora, este protagonista es profesor y al mismo tiempo asesino en serie, que puede parecer incompatible, pero no. Pero él entiende el asesinato como una performance artística. De hecho, el libro se abre en una página con 3 viñetas y un par de frases que dicen: matar no es un crimen, matar es un arte. Es el arte que venimos perfeccionando desde los orígenes de la humanidad, es lo que mejor hacemos, ha sido la punta de lanza, y nunca mejor dicho, lo de la punta de lanza de toda la tecnología. Casi toda la tecnología empieza con la creación de armas y seguimos dependiendo. Es decir, muchas de las nuevas tecnologías, desde Internet hasta muchos de los artículos que utilizamos, empezaron siendo desarrollados como armas, como instrumento para el ejército, ¿no? En Yo Loco
Me centro fundamentalmente en el tema de la industria farmacéutica, conociendo un poco, porque son libros que, claro, requieren una documentación, cómo funciona el mundo de las farmacéuticas, un mundo con grandes empresas y con lobbies muy poderosos, como estamos pudiendo comprobar ahora con la pandemia, y que, a diferencia de otras grandes multinacionales o de otras grandes corporaciones, tiene como objetivo nuestra propia salud y, en un principio, curarnos. Es decir, es un objetivo un tanto contradictorio, porque si el objetivo se consiguiera y todos estuviéramos sanos, las farmacéuticas se arruinarían, ¿no? Entonces, algún truco hay en alguna parte, ¿no? Y de hecho yo creo que básicamente, por lo menos hay muchos medicamentos, e incluso yo diría que algunos descriptivos de enfermedades que están hechos para lo que es el negocio de las farmacéuticas, que es cronificarte, hacerte dependiente sobre todo, de los psicofármacos. España es uno de los países que más psicofármacos consume. Ahí eso me permitía también establecer un poco, discurrir un poco sobre dónde está el límite entre la peculiaridad del carácter, la manía, la extravagancia que podemos tener nosotros y ya el comportamiento patológico. Porque claro, ahora hay una lista de enfermedades y de males que claro que es difícil que no entremos en alguna de ellas. En realidad, ya si sois aficionados a los cómics, para mí ya sois sospechosos y necesitáis algún tratamiento, ¿eh? Ya os lo digo. Y Yo Mentiroso es el libro que el que cierra la trilogía, es el que de manera más explícita, yo creo, lo tenía que cerrar así, explica lo que constituye, por decirlo así, la clave de bóveda de este sistema de imposturas, de engaños, de mentiras, de falsas apariencias, ¿no? Y era el mundo de la política. Lógicamente, ya prácticamente si lees el título Yo Mentiroso, ya puedes saber de qué va a ir la cosa. Pero aquí decidí centrarme más que en la primera línea de la política, en lo que se conocen como los asesores de imagen, los jefes de gabinete, los que de alguna manera susurran al político, ¿no? Y identificándome con ellos, son los que escriben el guión que luego los políticos interpretan, ¿no? Y bueno, pues cuando empezamos en este libro, está inspirado en una figura que ahora ha alcanzado un cierto renombre, pero que cuando empezamos a escribir este libro no lo conocía casi nadie, que es Iván Redondo, que aquí en el libro se llama Adrián Cuadrado, porque cambiamos un poco, tanto desde el punto de vista gráfico, queco, como desde el punto de vista de los nombres en el guión, son perfectamente reconocibles, casos y escándalos perfectamente identificables, pero hemos modificado un poco las facciones y hemos modificado un poquito los nombres. Entonces sale un tal Pedro Sanchís, sí, Raimundo Godoy, el inspector Corralejo, ¿no? Que claro, enseguida nos suenan y nos evocan lo que ha sido. De hecho, el libro va encabezado por una advertencia que dice que cualquier parecido con la actualidad política española de 2016 a 2019 es solo una insidiosa coincidencia. Dice, ¿no? Y entonces, pues bueno, me interesaba más que los que cuentan la mentira, los que la construyen. Entonces, como veis, yo creo que es un repaso bastante despiadado. Hay también, como tú dices, amor, hay sexo, hay thriller, hay asesinatos, terror, hay incluso. Pero el fondo, lo que es la base y además que une, yo creo, la trilogía, es este repaso por algunos de los comportamientos más cínicos, más hipócritas y más característicos, creo yo, de nuestra sociedad. Radio Cuco. Radio libre desde la meseta castellana.
Pizpireta Comics. Pizpireta Comics. En este sentido, porque hablas al final del último libro de Yo Mentiroso, a mí una reflexión que me gusta que haces a lo largo de todo el cómic es cómo vas diciendo y cómo va diciendo el protagonista que realmente la verdad no existe, la verdad es de quien la construye. Sí. Y el que controla los medios de comunicación construye la verdad y hace la verdad. Así es. Cuéntanos un poco más acerca de esto, porque es cierto que al final toda la gente que diseña la verdad es la que controla Sí. lo que está ocurriendo. Sí, y en un momento yo creo que se dice, ¿no? Dice, a partir del momento en el que yo consigo que una mentira se repita lo suficiente o que adquiera la suficiente verosimilitud como para que sea creída por una mayoría, ya es verdad. Si yo me la invento y tú te lo acabas creyendo, es verdad. Es decir, no solamente es eso, es decir, esto es en el ámbito de la política. Sabemos hasta qué punto la política se sirve de muchas de las estrategias y de los recursos de los que fueron los primeros constructores de ideologías y de formas de pensamiento muy vinculadas con la política, que fueron las religiones, ¿no? Entonces las religiones parten siempre de este principio de que ellas son las que saben, conocen y detentan la verdad. Y todavía hoy, por muy avanzados y por muy laicos que dicen que nos debemos considerar, yo creo que todavía existen estas rivalidades de que no. La verdad es, mi Dios es el Dios verdadero, la verdad es lo que dice mi religión, no lo que dice la tuya. Y nosotros pues podemos mirar con un cierto menosprecio algunos de los preceptos o de las creencias de otras religiones, pero claro, si nos ponemos a revisar la nuestra también nos encontramos con algunas cosas que dicen, bueno, ¿dónde? Y os creéis todos esos cuentos de que si Espíritu Santo, la paloma que fecunda a una virgen y que no deja de ser virgen y no sé. Y eso se presenta además como la verdad por excelencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, partiendo, digamos, del acceso cada vez más limitado que tenemos nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a los ciudadanos en general, a las fuentes en donde se produce el acontecimiento, a los gabinetes o a las instancias en donde se diseñan los proyectos, donde se establecen las estrategias, el funcionamiento de los diversos partidos políticos, pues la verdad es lo que, pues a fuerza de machacar, con ya habéis visto hasta qué punto, pues bueno, el control de los medios es fundamental, o la complicidad entre medios y partidos políticos es fundamental para que todo esto funcione, pues en función de la capacidad, es decir, probablemente el que tenga más adeptos no es el que diga las verdades más gordas, sino el que tenga el megáfono, el micrófono más amplio, más gordo, es decir, cuanto más capacidad de incidencia tienes para repetir tu discurso, cuanto más lo puedes matizar, insistir sobre ello, repetirlo y todo esto, más capacidad vas a tener. Y bueno, y lo malo de esto es que los instrumentos que nosotros podríamos tener como autodefensa para desmontar las mentiras, ¿no? Y todo eso cada vez nos los van quitando más, es decir, en nuestra formación. Puede ser una tontería, pero eso de que hayan quitado, que hayan suprimido la filosofía, que ya daban una filosofía, que era la filosofía que daban en la enseñanza, en las enseñanzas medias, es también, era de alguna manera crearte tu propia forma de autodefensa para decir, oye tú, si es que esto que me estás contando no puede ser verdad porque yo tengo otras fuentes, porque yo tengo una capacidad de corroborarlo o de ver la dinámica lógica que esto pueda tener, ¿no? Entonces, realmente cada vez estamos más desarmados y cada vez dependemos más de ni siquiera la calidad, porque yo diría que estos especialistas de los que fabrican el relato son... no son, como guionistas no tendrían un pase, es decir, son muy malos, ¿no? Lo que pasa es que resulta que tienen acceso a unos medios de comunicación muy convincentes, muy insistentes, muy incondicionales, ¿no? Y entonces, pues acaban resultando que muchos de nosotros, de manera bastante imbécil, creo yo, pues les acabamos creyendo. Y incluso hasta nos partimos la cara por las verdades que nos han hecho creer, ¿no? Porque que en realidad
solamente responden, pues yo creo, a los propios intereses de los partidos y de quienes están detrás de los partidos financiándolos. Bueno, de hecho, en el Yo Mentiroso hay una escena en el palco del Estadio Santiago Bernabéu, del Real Madrid, en el que se junta el presidente del club con varios políticos y diseñan lo que va a ocurrir en la política. Sí. Y luego se han filtrado los audios estos de Florentino que prácticamente te han dado la razón. Pues la verdad es que yo creo que acertamos bastante. Bueno, vengo a hablar, yo creo que esta es una radio en la que estamos hablando, yo creo que tiene una audiencia que es bastante sensible a este tipo de manipulaciones y es bastante consciente de ello, es decir, que vengo a hablar ya a un grupo de convertidos, ¿no? En ese sentido. Y claro, una vez que entiendes que la dinámica de funcionamiento de la política es esta, no corres muchos riesgos en que avances algún tipo de acontecimiento y que al final acabe cumpliéndose. Cogí la figura de Iván Redondo porque ya me parecía un tipo, venía precedido, como sabéis ya, de que era... Bueno, no va más en asesoría de comunicación, y, como sabéis, estuvo trabajando para el PP durante bastante tiempo. Es autor de eslóganes tan progresistas como lo de limpiar Badalona, porque fue asesor de Albiol y ese fue el eslogan que le llevó a la alcaldía. Y una de las escenas que aparecen en el libro, que es cuando le nombran jefe de gabinete de Pedro Sanchís en el libro, es, oiga, usted no es un poco incoherente que, habiendo sido asesor del Partido Popular, ahora esté usted de jefe de gabinete del Partido Socialista, ¿no? De un gobierno que se llama progresista, feminista, etcétera, etcétera. No, en absoluto. Esto es técnico. Es un técnico del que la referencia o el contraste con la realidad no importa, lo que importa es eso, el manejo, ir construyendo el relato que sea convincente, el que más pueda convenir pues para hacer pasar una normativa determinada, para que nos resulte asumible lo que en un principio sería inaceptable, etcétera, etcétera. De hecho, él se manifestaba como satisfecho de que, mira, ves, soy tan bueno que puedo ir del Partido Popular al Partido Socialista y se me rifan. Es decir, que detrás de casi todos los políticos hay todo un ejército de asesores técnicos que van conduciendo y van marcando los pasos que tienen que seguir. Y me interesaba entrar ahí, justo en el taller donde se construye la mentira. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Somos esclavos de los medios, con las cadenas nos han conquistado. No hacemos caso de quien tenemos al lado, pero es así como han incomunicado. Somos esclavos de las medias, redes de vidas que te están ahogando. En Yo Loco abordas directamente el tema de las farmacéuticas, sobre todo de las psicofarmacéuticas. A mí sí que me gustaría que reflexionáramos un poco en torno a eso que comentabas antes de las farmacéuticas no están buscando curarte, sino están buscando patologizar determinados comportamientos y cómo esa industria es una industria completamente cruel que no le importa nada y simplemente quiere buscar negocio para cronificar esas enfermedades. Bueno, esto es ya, yo creo que hay una tendencia contraria hubo sobre todo ya a partir de los años 40, 50, sobre todo en algunos países europeos, en Francia, que yo puedo conocer mejor, una serie de movimientos antipsiquiátricos, ¿no?, que ya venían a poner en cuestión esta progresiva psiquiatrización de todos los comportamientos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un tema bastante importante porque va en el centro de lo que es nuestra personalidad. Y lo que en un principio busca es una especie de uniformización, es decir, de crear una especie de normalidad en que nadie destaque, es decir, pues yo qué sé,
Bueno, pues por ejemplo, por deciros un nombre, porque claro, me estuve aprendiendo toda una serie de denominaciones de comportamientos que ya se empiezan a considerar tratables médicamente. Vamos a ver, ¿a quién le gustan los lunes? Lo de que el lunes o la vuelta de vacaciones pues resulta un poco dura y todo eso, a mí me parece que eso es lo más comprensible. Pero si tú dices que eso se llama deuterofobia, porque le pones un nombre, buscas la palabra griega conveniente. Deutero es el día siguiente, fobia es decir, tener miedo al día siguiente, al día de después, ¿no? Si dramatizas un poquitín los síntomas, que te pueden llevar incluso a perder el apetito, a estados de depresión, que incluso dificulta tu integración en el ámbito laboral, es decir, estableces todo un cuadro descriptivo de ese comportamiento, resulta que lo más natural del mundo es que no te apetezca ir a trabajar, pues se convierte en un cuadro que está con una descripción muy patológica. Entonces necesita, bueno, pero si le damos un ansiolítico para que no se agobie tanto por lo que puede ocurrir, ya verás, va a estar mucho más animado. Entonces, así se van dando toda una serie de... Bueno, pues claro, ahora, por ejemplo, nuestras relaciones con los instrumentos tecnológicos. Bueno, cada uno tendrá la suya, no sé qué, pero bueno, si ya lo llamas, me parece que lo llaman homofilia de esto, sí. Por ejemplo, te dice, si consultas tu teléfono móvil más de, no me acuerdo cuántas veces, es a la hora o al día, tienes los baremos semanales y todo eso, entonces ya eres un dependiente. Hay una cosa que es bastante chocante, y es que la OMS, en su lista de trastornos mentales, en 1946, la lista era de 20 y tantos. En el último, los norteamericanos sacan como una especie de vademecum, en donde vienen repertoriadas las enfermedades psicológicas y todo eso. Estamos superando ya las 500. Y dice, joder, ¿qué ha pasado, no? En medio siglo, claro, puedes decir, bueno, pues igual es que resulta que la medicina no había avanzado tanto como para... y había enfermedades que no se tenían detectadas ni controladas ni nada de eso, pero claro, lo que resulta evidente es que cuando ves que, por ejemplo, pues la homosexualidad estuvo considerada como un trastorno hasta muy tarde, hasta los años finales de los 80, ¿no? Entonces, y vas viendo lo que ha ido entrando y lo que ha ido saliendo, te das cuenta de que no es ciencia pura y medicina pura lo que hay, sino que hay, sobre todo en este ámbito de la enfermedad mental, hay una idea de lo que es lo normal, entre comillas, ¿no?, en el modelo en el que debemos de encajar, y que todo el que se sale de ese modelo va a tener problemas de integración, problemas de ansiedad, problemas de insomnio, porque no va a encajar. Entonces, pues cada vez va aumentando más la ventaja que tiene también la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, con respecto a otras industrias, tiene unos índices de beneficios mucho más elevados, porque el medicamento no está en relación con el coste de fabricación. Se supone que si tú te compras un coche, lo que pagas pues es una mano de obra, una comercialización, una logística que te lo ha puesto ahí, es decir, toda una serie de gastos, más los beneficios, se supone que tienen que tener los distintos niveles por los que va pasando y tal. Entonces, en función de eso se establece un precio. En las farmacéuticas, el precio del medicamento está en función de la necesidad. Cuando a ti te dicen que tienes una enfermedad y que para curarte o para aliviarte esta enfermedad tienes que pagar 5.000 euros, pues tú dices, joder, pues los busco de donde sea, porque me va la vida en ello, me va la salud en ello, etcétera. Es decir, que ya no lo contrastas tanto con el producto en sí mismo, sino que lo juegan con
con tu necesidad o con la ansiedad que han creado en ti de recuperar una supuesta salud. De hecho, todos los protagonistas están inspirados en personajes reales. El jefe del protagonista de Yo Loco está inspirado en un ejecutivo, Martin Simak, joven ejecutivo norteamericano, que se hizo supermillonario y que yo lo conocí como, de manera curiosa, viendo todas estas listas raras que hacen en Estados Unidos, porque aparecía insistentemente como la persona más odiada en Estados Unidos. Y era la persona más odiada en Estados Unidos porque una de sus operaciones económicas que le hizo riquísimo fue adquirir una farmacéutica que tenía, entre otros productos, la exclusiva de distribución de un medicamento que era contra la hepatitis B. Y lo primero que hizo es subir, no sé, un 500% el precio de ese medicamento, ¿no? Con lo cual, mucha gente que padecía esta enfermedad se quedó sin posibilidades de comprar el medicamento e incluso se produjeron bastantes muertes. Entonces, claro, jugar a hacerse rico especulando con la vida de la gente, es que eso ya me parece que hemos alcanzado un nivel de cinismo en esta sociedad del beneficio a toda costa. Incluso la propia vida humana, bueno, pues se convierte en un factor que también forma parte de la lista de ingresos, de haberes y de todo eso. Bueno, pues ¿qué pasa? Si lo estamos viendo también con las vacunaciones y todo esto. El porcentaje de vacunación en África, por ejemplo, todo este tipo de historias. Y por otra parte también ese intento de guardar con una cierta buena conciencia, diciendo, pero en Europa hemos mandado ya no sé cuántos millones de vacunas a estos países que no pueden permitirse el pagarlas, ¿no? Entonces, cuando dentro del juego de los negocios entra también la vida humana, pues yo creo que ya estamos alcanzando un límite que resulta bastante inaceptable. Por eso el laboratorio Feising, que es el que aparece en Yo Loco, y que no nos podíamos imaginar que iba a ser tan conocido luego posteriormente, pues se dedica a esto. Hay un discurso que fue muy, muy famoso de un ejecutivo de una importante farmacéutica, reconoció que en realidad la política de la empresa no estaba guiada por la salud global de la ciudadanía, sino por el marketing. Eso ya En este sentido, además, es súper perverso porque como engloba comportamientos y como dices al principio del cómic Yo Loco, al final lo natural y lo normal dentro de esta sociedad es estar un poco loco. Sí. Entonces, al final, todos somos potenciales enfermos. ¿Todos? El 100% de la población podemos estar Sí. medicalizados en cualquier momento. Sí. Así es. Universos infinitos dentro de pequeños cráneos, procesos complejos con efectos instantáneos, instantes que dejan huellas que hacen camino. A ti te parece sencillo, pues a mí no. Gente se mueren de pena y llevan su pesar a donde vayan, y esa es su condena a bellas mentes que se rayan y que traspasan la delgada línea roja. Entre el dolor y las pastillas, su majestad escoja. Cuando la cárcel la lleva uno en la cabeza, solo queda la certeza de que hay que plantarle cara a la tristeza, y que no va a ser ni fácil ni deprisa, ni de rosas ni de risas, sacar el pecho de esta guisa. Dicen que no es traidor el que te avisa, pero sí un cabrón el que te pisa para recargar su visa. Psicólogos, psiquiatras y farmacias forrándose. Vale, pues continuando un poco con el repaso hemos estado en Yo Mentiroso, como tus personajes vamos saltando de un lado a otro, hemos estado en Yo Loco, ahora vamos a ir a Yo Asesino. Yo Asesino, como has dicho al principio, pues está basado en un asesino que mata no por ningún motivo, sino por hacer arte. Él hace performance, no asesina. Y me gusta mucho una reflexión que vas haciendo a lo largo de toda la historia, y es que al final vivimos en una sociedad que tolera el asesinato, pero dependiendo de los condicionantes y de cómo nos lo cuenten. Sí. Entonces, todos somos potenciales asesinos, todos aceptamos el asesinato, pero depende de la manera en la que se relate o en la que se cuente. Me gustaría que ahondaras un poco más en esta idea porque me parece muy interesante. Sí, bueno, es que... De hecho, llegas a decir que vivimos en un genocidio tolerado. Sí. Bueno, venimos precisamente de hablar de hasta qué punto las vidas humanas ya forman parte de la contabilidad de algunas empresas. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto que os adelanto un poco, que comenzará en el Congo,
tratará el tema de los niños soldado. El Congo es un país que tiene, la República Democrática del Congo, me refiero, tiene la enorme desgracia de ser un prodigio geológico donde se encuentran algunos de los minerales raros, que el coltán fundamentalmente, pero también tienen litio, cobalto. En la época de la colonización pues tenían esto, el caucho, que también era muy necesario en aquel momento, y siempre han tenido oro y piedras preciosas. Entonces, la manera de, digamos, de desestabilizar o de mantener una situación favorable para que las empresas multinacionales, sobre todo las empresas mineras, puedan tener vía libre y un buen acceso a estas materias es tener un país totalmente desestabilizado. Entonces son ellos mismos los que financian las guerrillas. Son las grandes compañías, y esto, vamos, a través de ONGs y todo eso, saldrán hasta nombres de las compañías, y es que, claro, con $5.000 o $6.000 te montas una milicia de 50, 60, 100 hombres. Al fin y al cabo, pues lo que necesitas es unos cuantos AK-47, unos walkie-talkies y poco más, ¿no? Y entonces ya tienes un país desestabilizado donde puedes procurarte una mano de obra prácticamente esclava o trabajando en condiciones miserables, y exportar de manera ilegal todos estos minerales, que es lo que hacen muchas de estas compañías. Y formando parte de esas milicias hay solamente en la región del Kivu, que es donde se sitúa el comienzo del libro, entre 20 y 30.000 niños soldados, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos la imagen de la figura angelical del niño, que es la inocencia, la bondad, el juego, la alegría y todo esto, ¿no? Y claro, cuando ves a chavales, porque yo he visto fotos y todo esto, una de las ONGs con las que estoy trabajando intenta recuperar y reinsertar en la sociedad niños soldados, con un porcentaje de éxito mínimo, no llega al 10%. Porque, claro, si te cogen con 9, 10, 12 años, te ponen una AK-47, te enseñan a tirar en una cabeza en donde no la realidad, la ficción, el juego, forman pues bueno, se sienten poderosos, ven que despiertan miedo alrededor suyo, los ves con una pinta de macarrillas y todo esto, con gafas Ray-Ban, chavalillos de 13 o 14 años que están ahí posando en las fotografías con su AK-47, como diciendo, a ver qué pasa, ¿no? Ahí, si alguien me dice algo, ¿no? Y además no tienen miedo, suelen ser muy ágiles, muy hábiles y tener buena puntería, además. Entonces, dices, ¿qué es lo que hace falta para que una persona, un ser humano, se convierta en un asesino? ¿Qué es lo que hace falta? Pues mira, una respuesta muy cínica la daba, no me acuerdo quién era el que la decía. Dice, 3 meses de entrenamiento en los marines. Es lo que hace falta para que un ser humano se convierta. Si es un niño soldado, menos. Claro, te das cuenta de que, aunque nosotros hemos establecido un discurso en el que nos gusta vernos guapos en el espejo y decir que si el ser humano, pues sí, que somos buenos, solidarios, estamos por el bien, pues quizá habría que echar una mirada un poco más profunda a ese espejo y en esa cara, es decir, a partir de qué circunstancias o a partir de qué condiciones económicas, sociales, políticas, familiares, empezamos a dar el paso. Es decir, a algunos les basta con una cena de Navidad con el cuñado para pasar a ser asesino, ¿no? Otros necesitan un poquitín más de motivación. Pero claro, nosotros afortunadamente no hemos visto ninguna guerra, pero sí que tenemos documentación, tanto aquí en la Guerra Civil como en la Segunda Guerra Mundial, muy reciente y muy gráfica, de cómo en muy poco tiempo se despersonaliza al enemigo. Hay todo un discurso de radicalización
en el que resulta que matar al otro deja de ser un asesinato para convertirse en un gesto heroico. Una obligación patriótica e incluso, si la llevas al máximo, un gesto heroico. Es cuestión de denominación, entonces no hay un núcleo duro de bondad en nuestro interior, en nuestra personalidad, que pueda decir, no, hay algo que yo nunca haré, que será pues llegar al asesinato, agredir a mi semejante, discriminarlo. No, todo eso es moldeable. No tenemos una identidad dura, coherente, cohesionada, sino que somos un poco un magma como un chicle, ¿no? Un poco como una plastilina, muy adaptables en función de las condiciones del entorno, de las situaciones y de luego de los discursos que nos vayan diciendo. Y entonces resulta pues que no tenemos freno de resistencia que nos lleva a decir, no, a partir de aquí no acepto. Y puedes llegar a convertirte en un ser, pues bueno, hemos visto cómo cuando Hannah Arendt habla de la banalidad del mal, ¿no? Es decir, cómo tú puedes, de la misma manera que puedes tener tu Excel, en donde en lugar de hacer las cuentas, pues pones el número de judíos que vas matando y en un afán de eficacia consigues un rendimiento de decir, bueno, pues mira, estamos matando a un ritmo de 70.000 al día. Esto funciona y se convierte en un proceso prácticamente administrativo, burocrático. Por eso digo que el protagonista de Yo Asesino defiende en su discurso que ese paso, esa frontera que en un principio nosotros tenemos metido así en la cabeza, como que nunca llegaremos a transgredir ese tabú de acabar con la vida del otro, pues no existe. No hay ahí una frontera, es decir, según las condiciones y según el discurso y las explicaciones que te se estén dando de tu situación, de acuerdo con la perspectiva que podemos considerar un tanto cínica, pero quizá también lúcida, del protagonista de Yo Asesino, pues no existe y se puede, cualquiera de nosotros, en determinadas circunstancias, puede saltar al cuello de alguien y convertirse en un asesino. Eso y ahora, lo diría el protagonista de mi libro. Ahora, cambiando así un poco de tema, radicalmente, nos vamos a ir al dibujante de la obra, sí. De la trilogía, no lo podemos dejar aparte. No. Keiko, para mí hace una clase magistral de la utilización del blanco y negro y cómo va cogiendo esos colores, rojo para el asesino, amarillo para la locura, verde para la mentira. Además, creo que en todos los tomos va pintando muy bien la ira, muy bien la mentira, muy bien la locura. Creo que tiene unos primeros planos brutales, tiene unas páginas enteras que son bastante increíbles. Te he oído decir que tú esta obra, cuando la empezaste a escribir, tú sabías que era para qué. Sí. Cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, esto es, si sois aficionados un poco al mundo del cómic, os daréis cuenta de que el estilo de dibujo influye mucho en nuestra percepción de la propia narración. Yo estoy convencido que un mismo guión realizado por un dibujante o realizado por otro, no solamente, no sé si cambia tanto el sentido, pero te llega de otra manera e incluso te puede parecer estupendo o vaya, pues tampoco, ¿no? Es decir, que hay, siendo un poco extremo en esto, yo diría que cada historia tiene el dibujante más adecuado para poderla realizar. Fijaros, por ejemplo, si conocéis El arte de volar o El ala rota, que están también por aquí. Yo, por ejemplo, no veo a King haciendo el Yo Asesino, ni veo a Keiko haciendo El arte de volar. Es decir, son dos estilos gráficos muy diferentes, son dos grandes dibujantes. No se trata de decir que uno sea mejor o otro sea peor, pero así como para El arte de volar, que eran donde los detalles, toda la precisión de los objetos de época, de armas, de automóviles, de indumentarias, de todo eso era muy importante. El estilo un poquito línea clara, así con las aguadas de grises que le daba King, yo creo que convenía perfectamente. En cuanto tuve la idea, en principio, del Yo Asesino, a lo largo de la redacción de Yo Asesino, la idea se convirtió en trilogía, pero en el inicio yo tenía pensado el Yo Asesino. Yo enseguida lo digo, tiene que ser Keiko.
A Keiko le conocía relativamente poco, habíamos coincidido en un par de festivales, pero claro, a mí me parece que es uno de nuestros autores, que es el gran maestro del blanco y negro. Es muy de la escuela de José Muñoz, de Alberto Brecha, de Will Eisner, de todos estos grandes maestros del blanco y negro, que es donde él ha bebido, y además pues crea todos estos efectos de los que hablas, ¿no? De contrastes, de sacar volúmenes, de expresiones, incluso crear ambientes. Tú lo has dicho en un momento determinado, que puede pasar desde el thriller incluso hasta el terror, ¿no? Porque son ambientes realmente que te dan un poquito de escalofrío, ¿no? Por la espalda, ¿no? Entonces, nada, pues yo recuerdo que me puse en contacto con él a principios de 2013 y digo, oye, Keiko, estoy escribiendo un guión que realmente es para ti. Que mira, es un ambiente, son realmente historias negras, pues una historia negra requiere un dibujo negro. Me interesaban este tipo de atmósferas un poco agobiantes, ¿no? Que son un poco asfixiantes para dar este paisaje o este retrato de la ciudad, de la sociedad contemporánea. Y me dice, mira, mándame la sinopsis, pero te voy a decir una cosa. Este año que empieza, cumplo los 50. Llevo 30 años en el mundo de los cómics y sigo teniendo problemas de supervivencia. Que es así el mundo del cómic. Me estaba planteando de que igual era el momento de dejarlo. Dice, pero si me gusta lo hago. Entonces, pues le gustó, lo hizo. Y bueno, pues Keiko no se ha retirado, afortunadamente, porque habría sido, yo creo que una gran pérdida para... Y luego, pues como tú has descrito muy bien, yo creo que ha hecho un trabajo de realización admirable. Keiko era ya muy bueno, pero yo creo que aquí en estos 3 volúmenes se sale, ¿no? En todo, en la construcción de los ambientes, en la caracterización de personajes. La verdad es que te estaría haciendo preguntas toda la tarde, pero tampoco te quiero acaparar. Solo te puedo hacer una última pregunta que se la hago a toda la gente que pasa por Pizpireta Comic, y es ¿por qué el cómic para contar historias? Sé que tú dices que tú eres un contador de historias realmente. Sí. Y que, bueno, pues puedes pasar a la novela como al cómic, lo que te interesa realmente es eso. Pero sí. ¿Qué te interesa realmente del cómic y por qué lo eliges a la hora de contar historias? Bueno, yo creo que, a diferencia de lo que algunos dicen, que hay un debate como diciendo que si el cómic es literatura o no es literatura, es porque no es literatura, porque en el cómic, mira, en esta serie de la que venimos hablando, Yo Mentiroso, tiene una de las características, es que claro, al decir yo mentiroso, yo loco, sabemos que vamos a tener un narrador protagonista. Es decir, que no solamente es el personaje que actúa, sino también el personaje que va reflexionando sobre sus actuaciones, ¿no? Entonces, en el cómic, a diferencia de, por ejemplo, en la literatura o de otras formas de narración, tenemos en un mismo espacio narrativo una viñeta en el que tienes el texto, el cartucho, donde el protagonista da su opinión o su justificación sobre el acontecimiento que vemos representado con las imágenes, es decir, lo vemos actuar, pero él nos está dando sus razones en donde el lector, contrastando lo que hace con lo que piensa o con lo que dice, puede detectar incluso se está justificando, nos está intentando engañar, se está contradiciendo. Es decir, en una misma unidad narrativa tienes la capacidad de unir 2 discursos que entran en colisión o que se complementan y que ya juegan en la mente del lector para que él tenga su decisión. A mí me parece que eso es una de las cosas que se habla poco del cómic y que es uno de los valores muy importantes que tiene el cómic. Y luego yo creo que el dibujo otorga multitud de recursos. Un mismo personaje, por ejemplo, un personaje para contar los sentimientos de un personaje sin que el personaje diga nada. Si tú pones a un personaje en un primer plano, muy primerísimo plano, centrado en su mirada, en sus ojos, si lo pones con la cabeza ligeramente baja, en una iluminación oscura, hostia, este tío está hecho polvo, ¿no? Y no sería lo mismo eso al mismo personaje
en un plano general, perdido en un espacio desierto. Es decir, una misma palabra, por ejemplo, una misma expresión, se puede modular. Pongamos que este personaje dice estoy perdido. Si lo dice en primer plano, con esa iluminación, y seguramente tiene un sentido y lo vivimos y lo percibimos con un grado de dramatismo distinto, incluso lo interpretamos narrativamente de manera distinta a como lo veríamos lejos en un páramo desierto, porque ya entenderías, en un caso estoy perdido como persona o en la situación en la que me encuentro, en la otra puede ser que estoy perdido geográficamente porque estoy en un puto desierto que no sé dónde me lleva, ¿no? Es decir, que todo eso te permite una riqueza. Es decir, yo que he escrito, como decías, también novelas y todo esto, cuando escribo el guión de un cómic, creo que tengo un teclado de recursos mucho más rico que cuando estoy escribiendo una novela. Por eso me llevo no sé cuánto tiempo diciendo que volvería a escribir una novela y me acabo liando con otro cómic. Bueno, Antonio, pues nada, un placer charlar contigo. Un placer. Espero que esta sea la primera vez de muchas en ese nuevo libro que vas a sacar dentro de poco, El Congo. Sí. Con Sergio García, puede ser. Sergio García, efectivamente. Nada, a ver si hay futuras charlas aquí con Radio Cuco, con Pispireta y nada, muchas gracias. Encantado. En la trilogía egoísta, Altarriba y Keiko han conseguido llegar a lo más bajo de nuestra sociedad. Nos han mostrado el egoísmo, la ira, la competitividad más cruel, el terror, la avaricia y la codicia. Lo han hecho de una manera despiadada y sin cortapisas. Un golpe de realidad que en muchas ocasiones nos encoge el estómago y nos acelera el corazón. Una obra directa y sin compasión. En esta obra nos cuestionaremos la sociedad y el mundo que nos rodea, pero en muchas ocasiones a nosotras mismas, cosa que da mucho más miedo. ¿Os atrevéis a mirar hacia adentro? Hasta aquí llega esta nueva entrega de Pispireta Comics. Se despide el Monito Wilson.